tenemos dos visitas que nos causa un enorme placer poder recibir en este estudio, en esta querida casa, Antonella y Mercedes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Decirles, antes de seguir, perdón por la desprolijidad, pero se nos unió en la conducción Carlos Álvarez, docente y a préstamo del programa Voces Maestras. Carlos, ¿cómo estás? Hola, saludos a todos, espero que estén muy bien. Y bueno, bien, y tratando de resistir como el Eternauta, digamos. En efecto, estamos todos, como decimos, transformándonos en eternautas, luchando por este héroe en grupo que nos va a permitir alcanzar nuestros sueños. Y precisamente tenemos a Antonella Polti, profesora de historia, especialista en educación sexual integral, que nos acompaña junto con Mercedes, también profesora de historia, porque, bueno, la educación sexual integral, que ha sido tan importante para la calidad de vida de nuestros pibes y pibis, pero también, perdónenme porque yo el lenguaje inclusivo no lo manejo, y se sabe y me aguantan así, pero decirles que ha sido trascendente para mejorarles la calidad de vida, la verdadera inclusión, reconociendo las diversidades y como un elemento que permite detectar situaciones de abuso intrafamiliar, de abuso en general, una enorme ayuda para promover estas denuncias. Entonces, Antonella, nuestra preocupación, porque viene en retroceso con un gobierno ultraderechista que tiene en su agenda destruir los derechos de las mujeres y diversidades. Bueno, con Mercedes venimos de hace poquito a hacer un taller en el Joaquín B. González para problematizar estas cuestiones. Estamos viendo una avanzada no solo a nivel intelectual, ideológico y esto de la batalla cultural de ideas en los términos contra la cultura woke, contra el feminismo, contra la diversidad sexual, que se expresó con los dichos de Davos del presidente en febrero, bueno, en enero en realidad, y en febrero tuvo una respuesta masiva en las calles el 1 de febrero, donde las mujeres y la diversidad sexual salieron a pelear justamente por los derechos conquistados y por todos los que nos quedan por conquistar. Y lo que venimos viendo particularmente en la ciudad de Buenos Aires, que es el lugar donde nosotros trabajamos, es que vienen avanzando con la educación emocional de la mano de otras reformas curriculares, ¿no? No es solamente la educación emocional así a secas, sino que lo vienen metiendo con otras reformas de, con los planes de estudio en primaria, en nivel secundario, y que tienen objetivos claros, digamos, ¿no? En un contexto social donde hay una situación de crisis económica, social muy profunda, que lo vemos en nuestros pibis que vienen a las escuelas en condiciones muy, de muchas necesidades, digamos, en la cual hay problemas económicos en las familias, problemas de violencia, problemas sociales, problemas de vivienda, y bueno, en ese marco, en ese contexto, quieren arrebatar, digamos, con esta educación emocional que no es nueva. Esto para contarle a los oyentes, porque seguramente no saben, la educación emocional empieza a surgir como idea a partir de la inteligencia emocional en los años 90 aproximadamente, en plena época de auge neoliberal, digamos, en una vuelta a esto al mercado y una vuelta al sujeto y al individuo, y focaliza particularmente en el individuo. Por eso digo que no es casual pensarlo en términos del proyecto económico, político y social que se propone, digamos, en este contexto, que se vuelva a ese tipo de educación enfocada tanto en el individuo y en términos mercantilistas, y para qué se prepara a los individuos que transitan las escuelas, ¿no? Y en ese prepararlos para el futuro, es un futuro que presentan como si no tuviera ningún contexto, como si no pasara nada, que ese individuo tenga que adaptarse y ser resiliente, que es una palabra que está muy de moda, y adaptarse y ser pasivo y no rebelarse y ser muy dócil ante la realidad que le presentan, digamos. Anto, ¿sabés que tenemos en el equipo un docente, Carlos Álvarez, que me hizo una señal
a través del sistema virtual remoto. Y Carlos, te paso la palabra, y después Daniel Calvet también hizo una seña, le vamos a pasar. Buenísimo. Hola, buenas tardes, Antonella y los que estén ahí. Bien, bueno, mirá, el tema es hablar de la ESI, digamos, las dimensiones de la ESI, y por ejemplo, uno de los problemas es la inclusión, otro es la perspectiva de género. O sea, como vos decís, en este formato nuevo, por un lado, ¿qué está pasando, no? Con los contenidos y con los chicos, porque los chicos podían, a través de estas acciones que se daban en las escuelas, expresarse y identificar, ¿sí? Y por otro lado, reconocer que tienen el derecho de tener un tipo de nombre como ellos quieren. Bueno, ¿qué está pasando con estas cuestiones ante el vaciamiento, como vos decís, de la memoria, de la historia y de la noción de derecho? Bueno, con respecto a la ESI particularmente, es una ley que existe del 2006 y que justamente aborda la cuestión de la diversidad, ¿no? Y la diversidad con todo lo que eso implica, ¿no? Las personas neurodivergentes, las personas que son parte de la diversidad, las personas que son discapacitadas, digo, hay un montón de elementos que tienen que ver con la diversidad y esta idea de que todos podemos convivir en los mismos espacios y que tienen que estar las herramientas dadas para todos y que no solo para un sector minoritario. Me parece que el problema es que justamente, digo, va de la mano con una realidad social muy dura en la cual la ESI, más allá de no resolver los problemas estructurales que tenemos que mencioné anteriormente, digo, es una herramienta fundamental para detectar un montón de situaciones que sin ella directamente están desdibujadas en las escuelas. Un pibe o una piba que sufra violencia en su casa, la ESI aloja esa necesidad de poder hablar de eso, aloja la necesidad de poder, digamos, transmitir lo que les está pasando, poder encontrar un lugar de escucha, poder encontrar una intervención a partir del marco de los derechos, en términos de, bueno, que hay una ley de protección de niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, que hay leyes que justamente contemplan la identidad de género, por ejemplo, hay un montón de leyes que todo ese armado, digamos, sostienen de alguna manera nuestras niñezas y nuestras adolescentes, y hoy justamente está siendo muy bastardeada, digamos, la educación sexual integral, incluso con seminarios en el Senado donde se habla de que sexualizamos a los niños, digo, como muy contrario a lo que hacemos en las escuelas. Anto, el presidente de la Nación Argentina, bárbaro, estuvo hablando en foros internacionales destacando como un logro los derechos que le viene quitando a las mujeres y disidencias y la eliminación de los programas, no solamente contra la violencia hacia la mujer, sino por la temática de la educación sexual integral, a la que estigmatizan. Esto es de un enorme atraso en lo que viene siendo un avance importante en nuestro país. Sí, a ver, hay una situación que es, que lo hemos charlado también con Mecha, que es, objetivamente, del 2006 a esta parte, en muy pocos momentos hubo capacitaciones para los docentes, y en general lo que suele pasar es que tenés que tener como voluntad para ir y capacitarte y buscar el espacio para poder aprender y tener herramientas. No es porque la ESI no la pueda aprender todo el mundo, el tema es que necesitas capacitación, digo, la ESI es científica, es laica, tiene contenido, digamos, tiene una perspectiva de género, esa perspectiva de género está estudiada. Se piensa en el marco de la interseccionalidad, se piensa en el marco de las diferentes formas de opresión y explotación, se piensa en el marco de las relaciones de poder, no es algo abstracto, digamos, la educación sexual integral. Bueno, el problema es que justamente para contraponerlo a esto de la educación emocional, que ahora sí lo quieren hacer obligatoriamente, por ejemplo, a diferencia de la ESI, es que está enfocado en un individuo descontextualizado de todo esto que estamos diciendo. Que no es lo mismo tener un chico que vive en la villa que tener un chico que vive en una casa con todas las necesidades cubiertas. Probablemente ese chico, su desarrollo va a ser distinto, sus capacidades y sus necesidades y sus habilidades van a ser distintas, y no porque no pueda, sino porque su contexto claramente lo perjudica o le empeora sus posibilidades de desarrollo, digamos. No sé si vos querés agregar algo, Mecha. No, en consonancia también darle foco al contexto en el que vivimos. Nosotras siempre, como parte de la disciplina histórica, hacemos ese ejercicio de tomar la foto un poco más amplia, ¿no? Y entender por qué ahora
sucede esto? ¿Por qué ahora? ¿No? Y es un poco lo que venía diciendo Anto, que estamos dentro de este auge del neoliberalismo, donde se prioriza el sujeto solo, cuídate vos, no mires al de al lado, salvate vos, sobreviví vos, gestioná vos mismo tu emoción, no la compartas, fíjate qué haces vos con eso, ¿no? Y lo que propone la ESI es totalmente lo opuesto a eso. Daniel, vos tenías una pregunta para hacerles sí, a Antonella y a Mechi. Bueno, se complejiza, es muy complejo para ustedes, teniendo en cuenta que la información que han recibido, que reciben los chicos, los adolescentes, los niños, que muchas veces los padres no cuidan ese detalle de ver qué están mirando. ¿Ustedes tienen de alguna manera comentarios de los chicos que han visto o que les dijeron? Bueno, vamos a cortar un poco. ¿Por qué te pregunto esto? Acá tenemos, volviendo al presidente, un tipo que lee a Murray, podemos entender cualquier cosa, está permitido. Entonces, ¿ustedes cómo batallan contra eso cuando un niño viene y les dice: yo vi esto en internet y pasa todo esto? ¿Qué hacen ustedes? ¿Cómo lo manejan? Perdón, vos te referís a la cuestión, por ejemplo, de las fake news, por ejemplo, las cosas que se inventan y después aparecen como repetidas en las escuelas, por ejemplo. No, me refiero a lo que aparece en internet sobre actividades, pedofilia, por ejemplo, todo ese tipo de cosas que todavía hoy no está. Antes vos una computadora en tu casa bloqueaba ciertas cosas y el niño no tenía acceso. Hoy no. ¿Cómo hacen ustedes, les vuelvo a hacer la pregunta, para manejarse con esto de que los chicos de pronto vienen con un comentario que vieron en internet sobre todo esto que está apareciendo y que sigue apareciendo, pedofilia y todo eso? ¿Cómo hacen ustedes? ¿Cómo se manejan? ¿Cómo responden? ¿Cómo lo manejan? Porque es complejo. Se me ocurre que sí, ¿no? Bueno, no me pasó capaz esa situación en particular, sí que los chicos, las chicas, les chiques no son una tabula rasa, digamos, no vienen como con un montón de experiencias, entre ellas el mundo de internet, que es muy amplio, hay cosas que se nos escapan como profes. Bueno, Mecha es madre y sabe también que como madres y padres seguramente se les escapan también un montón de cosas. Es como que ahora con la serie Adolescencia se volvió a hablar mucho de esto, de la situación de lo que hacen los pibes en internet. Para mí lo fundamental, si se quiere, del espacio áulico y de ese encuentro con los pibes es poder poner en palabras algo que quizás lo tienen en su mente y no lo pueden sacar. Entonces, problematizar esas cosas en el aula, hablar de los cuidados que tienen que tener en internet, cómo previenen el grooming, que es esto de que los adultos se hacen pasar por más jóvenes para cometer situaciones de pedofilia o de abuso sexual infantil, es ponerlo en palabras, es hablar esto de cómo ellos cuidan su propio cuerpo, qué pasa con el ámbito público y privado, qué diferencia hay en esos dos espacios por el nivel de exposición que a veces también manejan en las redes y que eso obviamente tiene una repercusión en sus propias vidas. Digo, nos vamos enterando también de muchas cosas. No sé, hace poco había saltado un escándalo porque habían creado con inteligencia artificial imágenes de compañeras de la escuela desnudas, y lo habían creado con una imagen de inteligencia artificial, pero eran compañeras que tenían cara, nombre, voz y que eran parte de la escuela. Y eso pasó hace poquito, por ejemplo. Y bueno, ahí las docentes tienen un rol fundamental en poder hablar sobre el cuidado de los cuerpos, sobre qué pasa con la imagen de la otra persona, cómo nos cuidamos entre todos en términos de pensarnos como un colectivo y no pensar en seres individuales que están en una red y no tienen ningún impacto socialmente lo que hacemos, digamos, ¿no? Obviamente, yo digo, hay una pelea que tenemos que también es contra la lógica esta que imponen desde arriba, donde está todo permitido. Está permitido ser violento, está permitido decir mandriles y utilizar el sexo anal como una forma de violencia hacia las personas. Digo, y lo dice el propio presidente de la Nación. Entonces ahí tenemos una lucha muy dura, los docentes y las docentes, porque es como la ideología que también quieren imprimir desde el Estado y nosotros tenemos que tratar de combatir eso en las aulas, mucho también de tejer redes en las escuelas con otros docentes y todo, porque solas no podemos y es una realidad.
pero sí habilitar el espacio. Digo, todo lo que no se habla son cosas que quedan, digamos, ¿no? Entonces la escuela también es ese espacio donde se hablan todas esas cosas que suceden en el mundo de internet, pero que vos cuando llegas a la escuela te aparecen también ahí de otra manera reflejado, quizás. Anto, sabés que estaríamos ya redondeando, pero Carlos me hace un mensaje muy importante, que quiere hacer una pregunta, así que le voy a ceder mi pregunta a Carlos. Carlos, todo tuyo. Hola, sí, ustedes, insisto, o sea, hay un tema que ni siquiera en el modelo que están teniendo, están haciendo un vaciamiento, incluso desde la mirada biologicista, porque no hay cuidado, no hay higiene. Los datos que nos llegan son que hay aumentos en los contagios porque desconocen incluso las características sexuales. O sea, digamos, hay un problema en eso que inclusive quieren hacer. ¿Por qué? Porque el derecho a la información lo están cercenando. Entonces, hay muchas cuestiones que el derecho no está circulando en los chicos. O sea, no conocen la ESI y está siendo silenciada en las escuelas. Entonces, ¿cómo habilitamos nuevos espacios para que ellos recuperen, y entre todos recuperemos, el valor de la ESI en las escuelas? Me parece que es combinado, porque incluso lo que decís de los contagios, que hubo un aumento, por ejemplo, récord de casos de sífilis el año pasado, y eso no está bajando, tiene que ver también con que hubo un recorte presupuestario, por ejemplo, en la entrega de preservativos, que es un poco lo que comentabas vos antes, de que no están llegando a las escuelas. Vos vas a la escuela y antes tenías un dispensario de preservativos, de acceso para todos los estudiantes, y eso no está, por ejemplo. Entonces, sí, para ir cerrando, por lo menos lo que yo quería decir brevemente es que me parece que la pelea por la ESI es la pelea también contra toda esta situación que estamos viviendo, que va de la mano también por pelear mejores condiciones de laburo. Digo, las docentes en general estamos muy sobrecargadas de trabajo, entonces, digo, pelear por las condiciones de laburo nuestra, pelear por las condiciones de las familias que asisten a las escuelas, digamos, y que tenemos una pelea muy grande por delante, que me parece que cambiar mucho todo, y la ESI nos invita también un poco a cuestionarlo todo, tal cual está dado, que es lo que no hace la otra educación, que pretenden imponer, que es la que directamente te dice, bueno, aceptá lo que está dado. Nosotras creemos que hay que empezar a cuestionarlo todo, ¿no? Y eso me parece que es un poco también nuestro rol. Sí. ¿Mecha? No, también comparto lo que dice Anto, y eso, que la ESI viene a proponer un poco eso, cuestionar todo lo dado y no dejar que sea como una verdad revelada todo, ¿no? Me parece que ahí tenemos que estar bien atentos a tener una mirada crítica, ¿no? De no dejar de pensar, básicamente.